Hola, mi nombre es María Victoria Saldaña Morales y en esta ocasión abordaremos sobre hidrodinámica los temas correspondientes a gasto, flujo y ecuación de continuidad. La hidrodinámica es la rama de la hidráulica que estudia la dinámica de los fluidos. Entiéndase por fluidos todas aquellas sustancias que no tienen dureza y que son capaces de fluir deformándose continuamente hasta desplazarse del lugar, ya que no conservan su forma específica. Este es el caso de los líquidos y gases, ya que no tienen la capacidad de sostener su forma concreta debido a que adoptan la forma del recipiente que los contiene. Cuando hablamos de fluidos es importante comentar los tipos de flujo. Hay varios tipos de flujo, en los cuales resaltan el flujo laminar y el flujo turbulento. Este flujo laminar, precisamente el líquido se desplaza en capas sin entremezclarse. Van en una sola dirección y el movimiento es de manera continua. En el flujo turbulento van en diferentes direcciones, por lo tanto se entremezclan provocando la turbulencia. Para comprender mejor el estudio de los fluidos, que en este caso abordaremos principalmente lo que corresponde a líquidos, vamos a utilizar el concepto de fluidos ideales. Este es un término que adoptaron los científicos para comprender el comportamiento de estos materiales, bajo las siguientes suposiciones. En los fluidos ideales la viscosidad es nula, es decir, el flujo es tan perfecto que éste se desplaza o se desliza en unas capas sobre otras sin manifestar rozamiento entre ellas. También se consideran como líquidos incompresibles. Tienen un tipo de flujo con densidad constante independiente de la presión. Su flujo de régimen es estacionario. Este tipo de flujo es independiente del tiempo, cuyas líneas de corriente coinciden con las trayectorias de las partículas. Y presentan flujo irrotacional, es decir, no hay turbulencia. Uno de los términos importantes que se utilizan en la hidrodinámica es el que se conoce como gasto o caudal volumétrico, y este nos permite conocer el volumen de líquido que fluye o circula en una determinada unidad de tiempo. En el sistema internacional, la unidad del gasto o caudal volumétrico es metro sobre segundo. No es la única unidad que se utiliza, ya que dependiendo de la situación, también puede expresarse el gasto en litros sobre segundo, litros sobre minuto, metro cúbico sobre minuto, etc. Conocer el gasto del agua que llega a las casas permite determinar el tiempo en que se llenará un tinaco. Esto a través del modelo matemático que relaciona volumen entre tiempo. Si el volumen se expresa en metros cúbicos y el tiempo en segundos, vamos a obtener un gasto en metros cúbicos sobre segundo. En una tubería, si se incrementa la velocidad del fluido, el gasto se incrementa, lo que también sucede si se incrementa el área de la sección transversal del ducto o tubería por donde circula el líquido. Por lo tanto, aquí tenemos otro modelo matemático donde también podemos determinar el gasto a través de la relación área-velocidad. Si el área está en metros cuadrados y la velocidad en metros sobre segundo, también obtendremos un gasto en metros cúbicos por segundo. Otro término importante que también se utiliza para medir la cantidad de fluido que circula a través de una tubería es lo que se conoce como flujo o flujo másico. Y este se define como la cantidad de masa de líquido que fluye a través de la tubería en un segundo. Para algunas aplicaciones prácticas es mejor conocer la cantidad de masa que circula a través de un conducto o tubo en la unidad de tiempo, como por ejemplo el flujo de agua en los sistemas termodinámicos. Para calcular el flujo másico podemos utilizar las siguientes expresiones. Una relación directa masa-tiempo, donde al dividir la masa en kilogramos entre el tiempo en segundos, obtenemos un flujo másico en kilogramos por segundo. También tenemos la relación inversa densidad-gasto,
a partir de la cual, si conocemos la densidad del líquido que fluye a través de la tubería y conocemos el gasto, también podremos determinar el flujo. En unidades del sistema internacional, la densidad en kilogramos sobre metro cúbico y el gasto en metro cúbico por segundo también nos va a llevar a la unidad de flujo másico en kilogramos sobre segundo. Otro modelo matemático que nos permite hacer este cálculo es considerando la relación inversa velocidad-área de la sección transversal, en la cual, nuevamente, si colocamos las magnitudes en unidades del sistema internacional, también vamos a llegar a obtener un flujo en kilogramos sobre segundo. Otro término importante de la hidrodinámica es la ecuación de continuidad, la cual se manifiesta cuando hay diferencias en los diámetros a los cuales están unidas las tuberías. Vamos a considerar la sección 1 como la parte más ancha y la sección 2 como la parte más estrecha. En este caso, cuando el fluido se encuentra en movimiento, puede cambiar su velocidad si observamos una diferencia en los diámetros. Aquí es importante manifestar que la relación es inversamente proporcional entre el área y la velocidad. Y también que con esta ecuación de continuidad podemos demostrar la ley de la conservación de la masa. Los volúmenes de entrada del fluido deben de ser igual a los volúmenes de salida. Por lo tanto, sus masas también deben ser iguales. Cualquier fluido irá más rápido donde el área de la sección transversal del tubo sea más angosta e irá más lento donde el área de la sección transversal sea mayor. A mayor área, menor velocidad, a menor área, mayor velocidad. Esa es la relación inversa. Por lo tanto, la ecuación de continuidad puede expresarse con el siguiente modelo matemático. Densidad, área, velocidad en la sección más ancha es igual a la densidad, área, velocidad en la sección más estrecha. Como las densidades son iguales, pueden entonces cancelarse estas magnitudes y reducirse la ecuación de continuidad a solamente una relación área-velocidad en cada una de las secciones, considerando que el gasto siempre va a ser igual tanto en la entrada como en la salida. Aquí tenemos unos ejemplos de la aplicación de estos conceptos que acabamos de explicar. Calcular el gasto en una tubería que es capaz de llenar 4 cubetas de 20 litros cada una en 4 minutos. Expresar el resultado en litros por minuto y metros cúbicos por segundo. Hacemos nuestra lista de datos. Si vamos a llenar 4 cubetas de 20 litros, en total estamos hablando de 80 litros. Cada cubeta se llena en 4 minutos, por lo tanto tenemos un tiempo total de 16 minutos. Vamos a calcular el gasto en dos unidades diferentes, litros por minuto y metros cúbicos por segundo. Tenemos un dibujo representativo de cubetas que se están llenando a través de una tubería y tenemos la fórmula que vamos a ocupar de acuerdo con las magnitudes que conocemos. En este caso, conocemos el volumen y conocemos el tiempo. En la sustitución podemos sustituir precisamente estos datos tal y como están y obtener un resultado de gasto de 5 litros por minuto, que esto daría respuesta a una de las interrogantes. Con factores de conversión podemos expresar estos litros por minuto finalmente en metros cúbicos por segundo, llegando a un resultado de 8.33 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo. Si comparamos ambos resultados, vemos que por la cantidad es más fácil o es más comprensible si expresamos en litros por minuto que si lo dejamos en metros cúbicos por segundo. Pero bueno, estamos dando respuesta a dos interrogantes que se nos cuestionaron en el problema. En el análisis dimensional demostramos que la unidad de medida correspondiente en el sistema internacional pues son metros cúbicos por segundo. Tenemos un segundo ejemplo. Por un tubo de 8 centímetros de radio circula agua con una rapidez de 10 metros por segundo. ¿Cuál es el gasto en metros cúbicos por segundo y cuál es el flujo en kilogramos por segundo? Aquí vamos a considerar la densidad del agua que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico.
Hacemos nuestra lista de datos con las variables que nos indican en el texto del problema, indicando lo que conocemos y lo que queremos calcular. Tenemos nuestro dibujo que semeja a una tubería por la cual circula agua y elegimos las fórmulas que nos van a ser de utilidad para dar respuesta a las interrogantes. Tenemos la de área, que es la del área de un círculo por ser una sección transversal circular en las tuberías o ductos. Área es igual a pi por radio al cuadrado y tenemos la fórmula de gasto, que en este caso vamos a usar la que nos relaciona área con velocidad porque son las magnitudes que podemos conocer y que además algunas de ellas ya las tenemos en la lista de datos. Y también agregamos nuestra fórmula de flujo, que vamos a considerar la de densidad por gasto. Hacemos la conversión de unidades para indicar que los 8 centímetros equivalen a 0.08 metros. En la sustitución, calculamos el área. Si el radio es de 8 centímetros y su valor en metros es de 0.08 metros, sustituimos este valor y llegamos a un área en metros cuadrados de 0.0201. Calculamos el gasto a partir de esta área para obtener el resultado en metros cúbicos por segundo, que es como se está solicitando, y cuyo valor es de 0.2010 metros cúbicos por segundo. A partir de este dato y de manera consecutiva podemos calcular el flujo másico, multiplicando el gasto ya obtenido por la densidad de líquido que circula, que en este caso es agua. Y llegamos a un valor de 201 kilogramos por segundo, un dato bastante considerable. Demostramos a partir de los análisis dimensionales las unidades de medida que corresponden a cada magnitud. Área en metros cuadrados, gasto en metros cúbicos por segundo y flujo másico en kilogramos por segundo. En un tercer ejemplo, vamos a demostrar la aplicación de la ecuación de continuidad. Se conecta una manguera de 5 centímetros de diámetro a otra cuyo diámetro es de 2.85 centímetros. Si la velocidad del agua en la primera sección es de 10 metros por segundo, vamos a determinar la velocidad en la sección más estrecha y el gasto en cada sección. Hacemos nuestra lista de datos. Vamos a dejar el subíndice 1 para la parte más ancha y el subíndice 2 para la parte más angosta o más estrecha. Conocemos la velocidad de entrada, queremos calcular la velocidad de salida, que es la parte más estrecha, pero para ello necesitamos también hacer un cálculo previo de las áreas en cada una de las secciones a partir de sus diámetros. Y en el inciso B calculamos el gasto en cada sección. Tenemos un dibujo representativo en el cual observamos la diferencia de los diámetros en las dos mangueras. Las fórmulas que vamos a ocupar en este caso para el inciso A es la de área, es igual a pi por radio al cuadrado, la de ecuación de continuidad, en la cual se hará un despeje para determinar cómo debemos calcular la velocidad 2, que es la sección más estrecha. Este es igual al área 1 por la velocidad 1 sobre el área 2. En la sustitución vamos colocando precisamente los datos que corresponden a cada sección. El diámetro en la sección 1 o parte más ancho es de 5 centímetros, por lo tanto el radio es la mitad del diámetro y eso nos permite calcular su área, 19.6350 centímetros cuadrados. En el área 2 hacemos lo mismo, considerando ahora que del diámetro, 2.85 centímetros, la mitad, que es el radio, es 1.425 centímetros y esto también nos permite calcular su área, llegando a un resultado de 6.3794 centímetros cuadrados. El valor es más pequeño porque es la parte más estrecha. Con estos datos de área podemos calcular la velocidad. Al sustituir correctamente en la fórmula despejada, encontramos que la velocidad es de 30.7788 metros sobre segundo. Esta velocidad es mayor a la velocidad de la sección 1, donde es la parte más ancha. Aquí podemos observar que no fue necesario convertir las áreas a metros cuadrados. Si de todos modos lo hubiéramos convertido, el resultado habría sido exactamente el mismo. Aquí dejamos las cantidades en centímetros cuadrados porque finalmente al dividir las unidades de medida se cancelan
para el área. En los análisis dimensionales demostramos que las unidades para el área son centímetros cuadrados y las unidades para la velocidad son metros sobre segundo. En el apartado B, calculamos los gastos. En el caso de la sección 1, y tomando en cuenta sus valores, el área y la velocidad que lleva el líquido en la parte más ancha, encontramos un gasto de 0.1964 metros cúbicos sobre segundo. Esto es en la parte de entrada. En la parte de la salida, que es la sección más reducida, más angosta, sustituyendo su área por la velocidad, el área es menor comparada con la anterior y la velocidad es mayor comparada con la anterior. De todos modos, observamos que el gasto es exactamente igual que el anterior, demostrando precisamente lo que es la ley de la conservación de la masa. Y los análisis dimensionales pues son solamente para demostrar que las unidades de medida para cada uno de ellos son las correctas. Espero que esta solución de ejercicios te haya sido de gran utilidad para que puedas resolver tus problemas. Gracias por su atención.